¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a analizar el mapa curricular de la licenciatura en psicología. Y bueno, como primer punto, pudiéramos llegar a entender que la licenciatura en psicología acaba de sufrir una modificación en menos de un tiempo determinado. Anteriormente, o al menos cuando yo la estudié, la licenciatura era de 10 semestres, actualmente es de 9 semestres, quiere decir que redujeron un semestre más la licenciatura. Está conformada por 43 materias obligatorias más 2 de actividades académicas, que en este sentido vienen siendo como las instancias integrativas. Son 14 materias optativas, sin embargo estas materias optativas se cursan a partir del periodo 4 o del cuarto semestre y solamente empiezan con una materia optativa. Luego tenemos unidades de aprendizaje a acreditar, son 57 más 2 de actividad académica, que en este caso son las de instancias profesionales y servicio social, ¿no? En ese sentido. En total se tienen que puntuar 464 créditos. Y bueno, está dividida esta mapa curricular o esta malla curricular en cuatro simbologías. Primero, que es el núcleo básico, que son las materias correspondientes del primer periodo al tercer periodo. Ya a partir del tercer periodo se integran materias del núcleo sustantivo y posteriormente a partir del periodo 5 son únicamente materias del núcleo sustantivo y materias optativas. Las materias del núcleo integral son la evaluación profesional y las estancias integrativas profesionales, que son básicamente las prácticas profesionales. Toda esta malla curricular busca integrar un perfil de egreso, dice aquí, de acuerdo a lo que nos refiere la UAM. Dice, el propósito curricular es formar profesionistas en psicología sensibles a la diversidad y a las necesidades de sus entornos mediante el análisis crítico de distintos enfoques teóricos, avances de la disciplina y de las aportaciones de los múltiples saberes científicos. Es decir, que busca integrar la parte de la diversidad que antes, o al menos en el sistema en el que yo ingresé, pues no estaba tan marcado. De hecho, dentro de sus asignaturas ya podemos observar temas referentes a la diversidad tanto sexual como de otra naturaleza, ¿no? Entonces dice acá, además de desarrollar el conocimiento para evaluar, diagnosticar, intervenir, investigar, prevenir, orientar, planear y diseñar acciones que coadyuven a la identificación y solución de los principales problemas psicosociales con una perspectiva ética, convirtiéndose en agentes de cambio, en equipos multi e interdisciplinarios que promuevan el bienestar humano. Bueno, en ese sentido, creo que aquí viene muy bien implícito lo que tiene que ver con la parte científica, que es explicar, predecir y controlar, ¿no? Básicamente ese es como el núcleo sustantivo. Y bueno, viene acá esta palabra de convertirse en agentes de cambio, y el trabajo colaborativo tiene que ver con un poquito más de la misión quizá un tanto capitalista que tienen las universidades actualmente, ¿no? Esta parte de incluir a los alumnos en un perfil de egreso que requiera ciertos tipos de competencias, que ahorita vamos a ver eso. Desde lo que yo puedo percibir, muchas de las actividades que se realizan en los primeros 2 periodos de la licenciatura, que son las materias del núcleo básico, puedo percibir una
una gran cantidad de aportaciones teóricas, más no prácticas. Creo que desde ahí pudiera empezar a ir la reflexión referente a esta malla curricular, ¿no? Creo que le damos mucho contenido a la parte teórica, sin embargo, pues veo muy poca, muy poco apoyo de la parte práctica. También tendríamos que ver cuál sería la forma en la que planean cada una de las asignaturas, que si bien puede ser un complemento de, pues estaría excelente que cada asignatura pudiera incluir un núcleo básico y poder generar una investigación quizá al término de cada semestre. Creo yo que pudiera ser, ¿no? En medio superior se le llaman proyectos colaborativos, porque aquí no hacerlo, ¿no? Luego dice acá, para poder ingresar al nivel licenciatura, tenemos que contar con estas competencias, que es: se expresa y comunica, piensa crítica y reflexivamente, aprende de forma autónoma, trabaja en forma colaborativa y participa con responsabilidad en la sociedad. Abarca a 4 academias, que es la ciencia social, la comunicación, matemáticas y ciencias experimentales, ¿no? Que es lo que les decía, y también viene reflejado en el objetivo de su mapa curricular. Bien, ¿cómo debería egresar un estudiante de licenciatura a partir de pues el contenido, o haber pasado los 464 créditos que implica la malla curricular, ¿no? Dice acá, generación del conocimiento es la capacidad de aplicar el aprendizaje de forma autónoma, la capacidad creativa, capacidad del pensamiento crítico y reflexivo, capacidad de comunicación oral y escrita, la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, habilidades en el uso de la tecnología de la información y de la comunicación, capacidad de aprender y actualizarse permanentemente, habilidades para buscar, procesar y analizar información, y la capacidad para la investigación. De acuerdo a las aplicables al contexto, habla de la habilidad para el trabajo en forma colaborativa, capacidad para tomar decisiones, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad de actuar en nuevas situaciones y capacidad de identificar, plantear y resolver problemas. De acuerdo al ámbito social, la capacidad de expresión y comunicación, participación con responsabilidad social, capacidad del trabajo en equipo, competencias éticas, autodeterminación y cuidado de sí, compromiso ciudadano, compromiso en la prevención del medio ambiente. Bueno, son más las características que especifican de acuerdo al perfil de egreso. Sin embargo, yo me empezaría a cuestionar a partir de esta descripción, ¿cuántas, por ejemplo, de las materias del primer periodo, que son las materias del núcleo básico, tanto las del primer periodo como las del segundo periodo, generan, por ejemplo, la habilidad, la competencia, por ejemplo, del pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Si bien tenemos la materia de psicofisiología, los procesos psicológicos básicos, socialización en contexto, puedo yo entender que son materias completamente teóricas. Incluso muchas de ellas requieren de una capacidad de memoria, de una memoria repetitiva muy grande para poder acreditarlas. Creo yo que más allá de analizar el mapa curricular de una licenciatura, yo pudiera comenzar a cuestionarme la forma de aplicación de cada uno de los docentes para cada una de las asignaturas, entendiendo que cada una de las asignaturas puede generar una competencia completamente diferente o específica, ¿no? En el caso de procesos psicológicos superiores o básicos, en el caso de psicofisiología, si bien pueden apoyarse del análisis de algunos contextos clínicos, educativos, sociales, en los que estas asignaturas pudieran generar un buen desarrollo en ese sentido, ¿no? Luego dice acá, las competencias específicas, diferencia y utiliza los fundamentos epistemológicos de las teorías psicológicas mediante su análisis desde una perspectiva disciplinar para orientar la comprensión del fenómeno psicológico. Es decir, utilizar la teoría para el análisis. Vuelvo a lo mismo. Más allá de cuestionarme cómo está integrada la malla curricular,
tendría yo que cuestionarme cuáles son los objetivos de cada una de las asignaturas para poder determinar si la aplicabilidad de cada una de ellas o la didáctica en la que se ejercen las actividades pudiera funcionar, ¿no? Maneja las teorías explicativas de los procesos psicológicos humanos a partir de un análisis, comparación e interpretación desde una perspectiva multidisciplinar. Es decir, todo el tiempo vamos a estar evaluando, haciendo análisis. Sí, ¿cómo? Desde la parte académica se dan estos objetivos, ¿no? Realiza investigación, establece vínculos entre la teoría y la práctica, resuelve problemas profesionales mediante la colaboración de equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios. Es decir, volvemos a lo mismo. Aquí, dentro de las competencias específicas, busca mucho el análisis, la gestión y la intervención en los diferentes ámbitos de la psicología. Sin embargo, tenemos en cuenta que los únicos 2 semestres en los que se aplican las materias prácticas, o más bien el seguimiento práctico, es 9º semestre y 8º semestre, al menos desde este diseño curricular. ¿Tienen algunas estancias? Sí, claro, por supuesto. Sin embargo, son estancias breves en donde el contenido quizá teórico pudiera no fundamentar tanto la práctica. Es decir, qué tipo de actividades, y vuelvo a lo mismo, más allá de la de la malla curricular, cómo se aplica cada una de las planeaciones, o cómo se diseñan cada una de las planeaciones para poder generar este tipo de competencias, ¿no? En total, busca una trayectoria ideal de 9 semestres. Sin embargo, se puede adelantar algunas asignaturas para tener como un mínimo de 8 semestres y un máximo de 13 semestres, es decir, poco más de 6 años y medio. En este entendido, debemos de entender que las materias del núcleo básico promueven la adquisición de los conocimientos básicos, insisto. Si bien, por ejemplo, comparándolos con la mapa curricular o la malla curricular o el plan de estudios de la UAM, cada término de periodo, cada cuatrimestre al término de un periodo, se establece un proyecto de investigación que permita retroalimentar todos los contenidos disciplinarios como específicos de cada una de las asignaturas. Me parece que falta un poco de eso dentro de este plan de estudios o de esta malla curricular. Las materias del ciclo profesional que se incluyen en este mapa curricular sirven para acceder a profundizar la parte teórica y la práctica de la psicología. Se desarrollan en el 7º semestre y contempla 20 unidades de aprendizaje obligatorias, incluyendo una unidad de carácter optativa y 4 formativas. En ese sentido, que tendría que ser lo de psicología social, educativa, clínica y laboral. ¿Okay? ¿Cuáles son los ejes centrales de la formación? Pues bueno, es una formación teórico-técnica. Insisto que de aquí es donde empieza este cuestionamiento. Formación para la generación y aplicación del conocimiento, que es el tema de la investigación. Formación en contexto, que es la parte de la socialización. Y formación para el desarrollo humano. Creo que en ese contexto valdría la pena integrar la parte del proceso psicológico durante la trayectoria del mapa curricular. En ese sentido, me parece que hay muchas materias, por ejemplo, clínicas, que si bien un alumno puede llegar a intervenir por los conceptos teóricos que en un ideal él tendría, la realidad es que en la práctica el mal manejo de las emociones debido a la ausencia de un proceso terapéutico puede generar un deterioro en la trayectoria del estudiante universitario. ¿Qué más podemos entender en esta malla curricular? Pues bueno, dice acá, tenemos 4 ambientes que es en donde se gestiona o se desarrolla la malla curricular, que es la parte de la salud, la educación, la parte organizacional y la parte contextual, que es la parte social de la psicología.
creo que a manera de retroalimentación, lo que yo pudiera retroalimentar dentro de esta malla curricular, pues más allá del ciclo profesional que cumple, me parecería que sería más profesionalizante la integración de algunos talleres, ¿no? Que permitan desarrollar de manera genérica las competencias que establecen en el perfil de egreso, porque si bien la realidad es que muchos de los objetivos de los alumnos de licenciatura es acceder a un título universitario, y si nosotros llenamos una malla curricular a partir de puras teorías y evaluamos los principios pedagógicos de la calidad educativa, tendríamos que determinar qué tanto de las formas de evaluar realmente miden las competencias que en el perfil de egreso se expresan. Ejemplo, esto que estoy haciendo a manera de video, pues desarrolla o me permite evaluar, al menos desde la licenciatura o desde esta malla curricular, pues la capacidad de comunicarme, ¿no? Asimismo, también pudiera evaluar la parte crítica y reflexiva que como alumno puedo llegar a tener. Sin embargo, la referenciación de algunas investigaciones también pudiera aparecer aquí. Es decir, lo que nos encontramos hoy en día en las planeaciones, en las formas institucionalizadas de evaluar la calidad educativa, pues tiene que ver con exámenes, con algo tangible. También es cierto, y vuelvo a lo mismo, no pudiera yo analizar una malla curricular sin analizar la aplicabilidad de cada uno de los docentes y la formación de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, creo que para poder llegar a una buena evaluación de esta malla curricular, tendríamos que determinar cuáles son los criterios o los estándares que utilizan los profesores para poder desarrollar las competencias genéricas y disciplinares de cada una de sus asignaturas. Con base en eso, lo único, y vuelvo a repetir, que yo pudiera integrar en esta malla curricular serían talleres de integración profesional que le permitan al estudiante desde primeros semestres intervenir desde, al menos, quizá desde la observación, el diagnóstico y la intervención. Y así pudiera yo diseñarlo en estos 9 cuatrimestres, ¿no? Los 2 primeros periodos del núcleo básico serían de observación. Vamos a una comunidad para que observes cómo se trabaja, cómo se diagnostica una comunidad. Vamos a un psiquiátrico para que observes cómo se trabaja, cómo se diagnostica en un centro de reclusión psiquiátrica. Después, los segundos periodos de esta profesionalización serían la detección y el análisis, ¿no? Es decir, ya que llevas materias como metodología, aplicación de pruebas psicométricas, batería de pruebas psicométricas, ya tienes la posibilidad de diagnosticar un contexto social, educativo, laboral y clínico. Y en la última parte, dejar las estancias, que es el servicio social y las prácticas profesionales, pues como forma ya integral de todos los 2 primeros núcleos. Aunado a ello, y vuelvo a lo mismo, integraría como materia obligatoria la participación dentro de un proceso terapéutico, al menos desde el tercer periodo, que es el tercer semestre, desde el tercer semestre al fin último de la carrera. Creo que ese sería lo único que yo pudiera implementar dentro de esta malla curricular para profesionalizar y para realmente generar agentes de cambio.